Como ven, vamos a dedicar de nuevo gran parte del tiempo de este programa a las exequias del Papa Francisco, pero tenemos otros temas también que contarles. Los vamos a analizar con Francisco Rubio, bienvenido. Buenos días. Y con David Vigario. Muy buenos días. Bueno, vamos a hablar sobre todo del Papa Francisco. ¿Cómo habéis vivido vosotros la muerte del Papa ya unos días después? Porque ya la reflexión puede ser otra, ya no es sorpresa, ya la reflexión es de recuerdo, ¿no? Sí, a mí la verdad es que lo hemos hablado antes en el pasillo, es la tercera vez ya que vemos un cambio de Papa, por lo menos en mi caso, y a mí me sigue sorprendiendo y me sigue produciendo además bastante expectación. Yo el domingo, además, es verdad que si hubiera sido hace un mes nos hubiéramos cogido a todos quizá pues más consciente de que, porque él ha tenido una gravísima enfermedad, además nos ha cuidado, ha muerto con las botas puestas. Pero el domingo sí estuvimos atentos en casa porque, bueno, era el domingo de Resurrección, terminaba la Semana Santa y siempre estamos atentos a la bendición Urbi et Orbi, pero en este caso más porque queríamos ver cómo estaba físicamente. Y a mí me sorprendió verlo porque su estado en las últimas semanas era muy delicado. Y ya por lo menos intuimos que su aspecto no era saludable. Estaba demasiado hinchado quizás, ¿no? Seguramente. Pero sin embargo no llevaba ni siquiera la cánula de oxígeno, ¿no? No, es verdad. Y yo creo que él, bueno, es intuición o no tenemos ningún dato todavía, pero yo creo que él quiso, o a lo mejor lo intuía y él quiso fallecer al lado de la gente, volcado y un poco resumiendo lo que ha sido su etapa, que es estar mucho en la calle, estar con los necesitados, estar con los pobres o estar con los católicos en general, con los cristianos, ¿no? Y él quiso morir, yo creo, prácticamente en la calle. Hay que tener en cuenta que incluso por la mañana, que lo podía haber anulado, recibió al vicepresidente de los Estados Unidos y le mandó un mensaje importante con respecto a los inmigrantes, ¿no? A mí me sigue sorprendiendo, pues eso, cómo ha muerto y también ahora, los siguientes días, pues este ritual que nos va a tener a todos muy pendientes de la televisión. En el caso de Francisco, ¿cómo recibiste la noticia? ¿También la recuerdas como...? Pues la recuerdo y también con sorpresa, ¿no? La figura del Papa siempre va, en todo caso, yo he vivido cuatro papas, soy mayor que mi compañero, y siempre es una figura importante, más allá incluso de la Iglesia, ¿no? Es muy relevante no solo para los católicos, sino a nivel mundial. Han sido los que yo he conocido 4 perfiles distintos, pero comparto lo que decía, lo que acaban de decir, más cercano, más humano y yo creo que más rebelde. Y por eso ha muerto con las botas puestas, ¿no? Hasta el último día. Hablaban algunas voces que no solo era el pastor de la Iglesia, sino que es era un faro ético, ¿no? Para todo el resto de la humanidad. Sí, hay muchos análisis estos días y quizás era un faro, o muchos críticos con la Iglesia dicen que ha sido más un faro para los no creyentes que para los creyentes. Yo no estoy de acuerdo en eso, ¿no? Yo viví o nací o me crié con Juan Pablo II, que era todo carisma, y todavía no habían entrado la comunicación, o quizás fue el gran líder, o el primer gran líder, en este caso Papa, que atrapó la imagen y la televisión, aparte de que luego él, pues ya sabemos que participó activamente en la caída del muro de Berlín, del telón de acero, pero quizás este Papa yo creo que ha estado más pegado a la calle que ningún otro. Eso puede ser bueno o malo o regular, porque también hay otras tendencias que dicen que, bueno, por ejemplo, el anterior, Benedicto XVI, desde el punto de vista filosófico, de estudio, sus encíclicas eran realmente para los cristianos, para los católicos, pues un auténtico referente intelectual, ¿no? Y quizás ahí, pues este Papa no ha ido por esa línea. Es verdad que ha planteado algunas cuestiones que siempre están encima de la mesa con respecto a la Iglesia, por ejemplo, el tema de los homosexuales, el tema de los divorciados que puedan comulgar, e incluso el tema de la economía del Vaticano, que ya sabéis que además han sido grandes protagonistas 2 amigos emeritenses desde la infancia y que han estado, bueno, podríamos denominarles que han sido, bueno, uno de ellos sigue siendo ministro de Economía, si se puede decir así, responsable de los fondos económicos del Vaticano, que haya habido también mucha tela que cortar. Se decía que se habían levantado las alfombras del Vaticano, ¿no?, cuando se empezaron a hacer esos cambios. Pero evidentemente ha sido un Papa de corto recorrido, de pocos años, desgraciadamente,
por el tema de su enfermedad y quizás no ha podido culminar todas esas reformas que en la Iglesia se necesita mucho tiempo para que se ejecuten hasta el final, ¿no? Pero yo creo que esos debates que ha abierto, yo he citado algunos, hay otros más, creo que son muy interesantes. Yo tampoco estoy en la línea esa de que la Iglesia debe de cambiar tanto que adaptarse a los tiempos según qué tiempos, porque tenemos, yo creo, en Occidente o en Europa también una crisis de valores importante. Entonces yo creo que la Iglesia tampoco puede ir dando giros por donde vaya el mundo. Esa es mi opinión, pero evidentemente que el mundo cambia y que la Iglesia, aunque hay otras zonas del mundo donde, por ejemplo, en Estados Unidos, donde, por ejemplo, en Asia, que se rumorea que por allí pueden venir los tiros, que ese es otro debate del sucesor, están creciendo los feligreses, ¿no? Pero, por ejemplo, en Europa, pues, evidentemente hay una alarma o hay una crisis de fe importante, ¿no? En definitiva, hay muchos debates abiertos. Creo que este Papa ha sido bueno para la Iglesia, ha sido bueno para los católicos, y termino con esa reflexión, y bueno también o admirado para los no católicos, porque al final yo creo que el mensaje va para todos, o eso al menos es lo que promulgó Jesús de Nazaret y lo hemos recordado todos en esta Semana Santa, ¿no? Vamos a seguir hablando de todos esos cambios, también del cónclave, pero ya sabemos también quiénes forman parte de la delegación española que va a acudir al funeral del sábado. Estará encabezada por los reyes Felipe y Leticia. Por parte del Gobierno asistirán las dos vicepresidentas, María Jesús Montero y Yolanda Díaz, además del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que es el encargado de las relaciones con la Iglesia. Además, se ha invitado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, quien ha confirmado también su asistencia. Quien no asistirá será el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Llama la atención, Francisco, que el presidente del Gobierno no vaya, que sea ausente de esta cita, ¿no? Yo tengo la sensación de que hace ya tiempo que no quiere exponerse ante el público ni ante las cámaras. Yo creo que se queda en un segundo plano, tampoco va a asistir a la entrega del premio Cervantes y creo sinceramente que tiene miedo a la calle, tiene miedo a la gente, porque es una ocasión en la que entiendo que un presidente de gobierno tiene que estar como estará en la inmensa mayoría. La foto obligada sería además acompañada de su esposa y yo creo que es simplemente un tema de táctica, puramente de no exponerse ante cámaras ni ante posibles personas cercanas. Pero quizás en Roma quede muy lejos eso de, y además no es un día, el día del entierro de un papa para criticar, ¿no? Y menos yo, como habrá españolas allí seguramente, pero no creo que fuera el momento de expresar allí el posible descontento o el descontento que hay con él, ¿no? Yo creo que se nos escapan más razones. Creo que debería estar, porque es el presidente de todos los españoles, no solo de una parte de los españoles, nos representa a todos, católicos y no católicos, creyentes y no creyentes, ateos, y es el presidente de nuestro país y debería de estar. Algo se nos escapa. Hoy algunas crónicas decían que no quiere coincidir tampoco con el rey, después de lo que pasó con la visita a los pueblos que sufrieron la Dana, ¿no? Yo no lo sé realmente lo que ocurre, pero para mí es un error que no esté, creo que es un error estratégico. Allí van a estar los principales líderes del mundo y yo como español, y él sigue siendo nuestro presidente, lo creamos algunos más o menos, estemos de acuerdo con él o no, pero es el presidente de nuestro país y debería de estar allí presente. Es mi teoría. Seguro que vamos a seguir hablando de ello hasta el sábado, que es cuando será este funeral. Vamos a volver a recordar la figura del Papa Francisco. Para ello vamos a saludar a Celso Morga, anterior arzobispo de Mérida-Badajoz. Buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Usted conocía de cerca al Papa Francisco? ¿Fue quien le nombró en su arzobispado? ¿Cómo le recuerda? Bueno, primero tengo que decir que estoy en el campo, estoy con dos amigos en la montaña, por eso me ven así. El sitio es una maravilla, ¿eh? Habitualmente así, pero aquí hace un día estupendo y estamos en la semana de Pascua y he salido con dos amigos sacerdotes al San Lorenzo, a la Sierra del San Lorenzo, aquí en La Rioja. Pues efectivamente, él es el que me nombró para esa querida archidiócesis de Mérida-Badajoz. Saludo a don José, que estará ya preparando su viaje a Roma. Sé que va a ir a Roma para el funeral. Yo no voy a ir, por desgracia, pero no puedo ir ahora. Y el recuerdo que tengo es, pues, de fue un encuentro largo, a solas con él, en el que me dijo pues que llevaba muchos años en Roma, que a él le parecía
bueno, que necesitaba también el contacto con la gente, que había estado muchos años entre papeles, entre documentos. Y, hombre, él sabía que me costaba, pues después de tantos años en Roma, 27, me costaba salir. Entonces él se mostró verdaderamente como un padre, esto lo debo decir, tal como yo lo viví en aquellos momentos, era 2014, y me estuvo diciendo pues eso, que era conveniente, que me convenía a mí, convenía pues bueno. Y entonces ese fue un encuentro muy cordial de 1 hora en Santa Marta, en su habitación, en la sencilla habitación que tenía entonces. Y el recuerdo que tengo pues es muy verdaderamente un padre cariñoso y muy atento a la necesidad que en aquel momento yo tenía. Nos ha contado que ha estado muchos años en Roma. A la hora de hacer cambios en la curia romana, el Papa Francisco ha sido valiente. Por ejemplo, le ha dado acceso a la mujer a esos altos cargos. De esto usted sabe mucho, estuvo allí al frente también de un dicasterio del clero, ¿no? Sí, bueno, no al frente, sino como segundo, ¿no? Bueno, efectivamente el Papa ha querido abrir la curia romana también para la mujer, como es lógico, y en la medida en que se puede, pues claro que está abierto, ¿no? Bueno, ha nombrado a una religiosa como prefecto de la congregación que se ocupa de los religiosos y de la vida consagrada, y también ha nombrado como gobernadora del gobernatorato de la Ciudad del Vaticano pues a una mujer. Así que son pasos valientes y muy bien, y que de acuerdo, estamos en eso de acuerdo. Son cargos que no exigen de por sí el sacramento del orden, ¿no? Lo cual se puede. Señor Morga, ¿cree que su recuerdo, el recuerdo del Papa Francisco, pasa también por la apertura de las puertas de la Iglesia a la comunidad LGTBI? Bueno, por supuesto que la Iglesia... Francisco ha sido lo que yo he escrito aquí en el periódico de La Rioja, que ayer me pidieron. Francisco ha sido un papa que ha insistido muchísimo en la misericordia de Dios, muchísimo. Y a pesar de nuestros pecados y de nuestras debilidades, pues él ha dicho siempre que debemos confiar en la misericordia de Dios siempre, que perdona siempre. Esto lo ha repetido por activa y por pasiva, y en ese sentido, pues efectivamente, las personas que tienen esa tendencia, pues tienen que sentirse acogidas por la Iglesia. Eso es muy, muy claro, ¿no? Otra cosa es, claro, el tema del acceso a la comunión para personas que están ya viviendo en una relación estable y habitual. Pues claro, ahí hay como es decir, como para todos, ¿no? Como para, pues es que la doctrina de la Iglesia, la moral de la Iglesia en eso tiene sus límites, ¿no? Señor Morga, le van a preguntar ahora nuestros tertulianos. Vamos a empezar por David Vigario. Padre, muy buenos días. Más que nombres, hablo desde las quinielas, ¿no? Para la sucesión. Sí. ¿Qué figura o qué requisitos cree usted que debería tener el sucesor de Pedro para los siguientes años? ¿Por dónde pueden ir los tiros en ese sentido para que haya un consenso, al menos de 2/3, efectivamente, y que salga de allí la Iglesia reforzada? O le cambio la pregunta, ¿sería bueno un papa continuista con la figura que hemos tenido? Bueno, mira, primero te digo que, claro, los 2/3 es muchos, ¿eh? O sea, que van a entrar, son 137 los que entran. Quizás alguno falle, como Cañizares ya ha dicho que no puede ir por motivo de salud, y el de Bosnia también me parece que ha dicho que no va. Es decir, se pueden fallar algunos, pero son alrededor de 90 cardenales los que se tienen que poner de acuerdo. Es que 2/3
No es lo mismo que mayoría absoluta, es un número muy elevado, ¿no? Así que, bueno, eso es una garantía de que aciertan, que hay muchos cardenales que están de acuerdo en esta figura. Si yo tengo un candidato que pues sé que no está en las quinielas, pero para mí sería un candidato pues estupendo, que es muy poco conocido, que se llama Malcolm Ranjit, el arzobispo cardenal de Colombo en Sri Lanka. Bueno, pues si conocéis a este cardenal, ese es el cardenal que yo creo que tendría que ser elegido, ¿no? Pero claro, yo no entro en el cónclave, evidente. Entonces, para mí, ¿qué figura de papa? Bueno, pues una combinación de San Juan Pablo II, de Benedicto XVI y de Papa Francisco. Una cosa así, ¿no? O sea, las cosas positivas y negativas que todos tenemos, ¿no? Es decir, que... Pero para mí, todos han tenido cosas buenas, ¿no? Y pues, San Juan Pablo II era un hombre que con la gente estaba feliz. Y Benedicto XVI era un hombre que le costaba más estar con la gente, era un hombre más de libro, más intelectual, pero desde el punto de vista doctrinal era muy seguro. Francisco ha sido también un hombre pastoral, muy cercano a la gente también, pero bueno, también con sus limitaciones, ¿no? Porque todo el mundo las tenemos, ¿no? Señor Borga, pues nos apuntamos su quiniela del obispo de Sri Lanka, ¿no? De Colombo. ¿Es así? Sí, pero no saldrá porque es muy poco conocido. Bueno, pero él ha estado... El Papa Francisco tampoco era muy conocido y salió. Normalmente no salen los favoritos. Le agradezco que haya estado esta mañana con nosotros y si sale volvemos a llamar. Muy bien. Estupendo, muchísimas gracias. Disfrute del campo. Un abrazo. Yo aquí lo estoy pasando fenomenal. Gracias. Hala, un abrazo. Francisco, Ranjit de Sri Lanka. Precisamente decíamos eso, ¿no? Que los favoritos al final normalmente no salen. Sí, se cumple aquello de que quien entra papa sale cardenal, ¿no? Esto es. Siempre me ha llamado la atención, incluso como jurista, que a veces tenemos ciertos tópicos o prejuicios. Me parece un sistema enormemente democrático, el sistema de elección de papa. Es decir, hay un misterio y esperemos que se mantenga. Hablaban hoy de los medios tecnológicos que están empleando para que no haya ningún tipo de filtración y sobre todo ningún tipo de espionaje desde fuera, ¿no? Porque es Ayer peligroso. Nos decía Jesús Sánchez Adalid que era el cónclave del WhatsApp. Sí. Que hasta ahora no había venido el WhatsApp y es el cónclave, bueno, de las nuevas tecnologías, de la globalización y eso también implica las presiones, ¿no? Efectivamente. Y como decía, me parece un sistema muy, muy democrático, el que los que tienen en ese vértice de la pirámide la representación, directa o no, de toda la Iglesia, hablen, debatan, comenten y elijan. Y una mayoría que ojalá existiera en derecho, que yo conozca solo existe en la OIT, en la Organización Internacional de Trabajo, los 2/3. Ya mayoría absoluta es complicado, 2/3 significa un gran consenso mundial a la hora de elegir la figura del Papa. Por tanto, me parece un sistema muy, muy acertado. Vamos, si os parece, a repasar esos favoritos, que no sé si saldrán o no, pero nosotros los tenemos ubicados. Ya saben que tras el pontificado rompedor de Francisco, se configura una Iglesia Católica pues, con una marcada diferencia entre progresistas y conservadores, y así pues, se dividen los nombres que circulan de los papables. Para algunos expertos, la mejor opción podría ser un moderado, como el actual secretario de Estado, Pietro Parolin. Ahí lo tenemos, en Italia, de 70 años. Es un hombre de consenso y difícilmente encasillable entre progresista y conservador. La gran opción para los progresistas italianos es Matteo Maria Zuppi, de 69 años. Es este hombre, es actual presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, el perfil más cercano a Jorge Bergoglio por su atención a los más desfavorecidos y a los migrantes también. El asiático Luis Antonio Tagle, de 67 años. También suena con fuerza. La comunidad católica está creciendo en este continente y Tagle, filipino, es considerado progresista, pero ha criticado la comunión para las parejas que conviven sin haberse casado. El arzobispo de Budapest,
Peter Erdő. Tiene 72 años. Es una de las más importantes opciones del ala conservadora y europea. Considerado un gran intelectual, se opone al celibato opcional para los sacerdotes y está en contra de la aceptación de las uniones homosexuales. Si del cónclave saliera un papa africano, el arzobispo de Kinshasa, Fridolin Ambongo Besungu, aquí lo estamos viendo, de 65 años, es la opción más probable. Nació en el Congo y aunque es cercano a Francisco, expresó su oposición a esa declaración del Vaticano que autoriza a los sacerdotes a impartir bendiciones a las uniones homosexuales. Y el estadounidense Robert Francis Prevost, de 69 años, ha sido el encargado de asesorar al Papa en los nombramientos y también pues, podría ser su sustituto. Bueno, para algunos expertos, la mejor opción podría ser un moderado, como el actual secretario de Estado del Vaticano, que normalmente el secretario de Estado del Vaticano siempre está, ¿no?, entre los favoritos y siempre es como la primera opción que existe. Yo creo que hay dos ejes fundamentales. Una, el contexto. Estamos en un momento muy delicado a nivel del orden mundial. Contexto geopolítico. Geopolítico mundial. Y yo no sé si eso se le va a pasar por la cabeza a los que vayan a elegir, que evidentemente lo primero es lo primero que es lo mejor para la Iglesia, pero a mí me parece también muy importante que esa figura esté acorde con los tiempos, digo, geopolíticos que vienen. Y es verdad lo que tú decías, que no es que sea una mayoría absoluta, es que son 2/3 y ahí las posibles influencias, que también se ha hablado estos días, de líderes mundiales, no existen, y eso no es fácil en cualquier organización del mundo, ¿eh? O sea, que la Iglesia pueda estar apartada de esas influencias, que sabemos que las hay en todos los órdenes de la vida, para mí es muy importante. Y segunda cuestión, y con esto termino en este primer análisis, el 80% de esos cardenales han sido elegidos por el Papa que acaba de fallecer. Y eso yo creo que es un mensaje absolutamente claro de que quizás él estuviera preparando también su propia sucesión, o por lo menos por la línea por la que debería de continuar desde su punto de vista de la Iglesia. Yo ahí lo dejo. A mí me parece que son, por lo menos este último, un dato muy importante. Es el 80%, eso es cierto. Eso, pero no tienen por qué ser todos aperturistas. No, por supuesto que no. No sé, la quiniela está echada, sí que es verdad que ha sido muy valiente Celso Morga, diciéndonos y apuntándonos hacia Sri Lanka, hacia la parte asiática. Sí. A mí me gustaría conocer, y es muy difícil, imagino, ¿no?, si no estás en ese entorno, la permeabilidad que existe desde esa cúpula hacia abajo. Y me gustaría que llegara, en términos políticos, hasta la base. Ojalá los cardenales no solo representen a la élite de la curia, sino que hayan bebido del mensaje de cada rincón del mundo en el que representan y sea un papa que represente no a la mayoría de cardenales, sino a la mayoría del sentir de la Iglesia Católica. Ojalá sea así, pero desconozco, insisto, esa permeabilidad, hasta qué punto tienen esa cercanía, ese conocimiento. Quiero ser claro en este sentido. Tiene que avanzar mucho en la Iglesia en algunas de las cuestiones que se han puesto de relieve. Yo creo que el Papa Francisco ha hecho mucho y hubiera hecho más si no hubiera topado con normas que existen actualmente y mentalidades que existen actualmente. Yo creo que se hubiera hecho pasos todavía más necesarios en el ámbito de la comunidad LGTBI, de matrimonio de personas del mismo sexo y en otras materias. Ojalá quien sea elegido tenga la misma valentía, el mismo coraje, pero tenga el mismo respaldo y tenga menos barreras para poder dar esos pasos. Yo creo que la Iglesia no puede hacerlo en 24 horas, pero sí tender a esa normalización, ¿no?, de ciertas cuestiones que están en el mundo real. Estamos viendo la señal en directo de la Basílica de San Pedro y ya ha comenzado la gente, los fieles que estaban agolpados en esa plaza de San Pedro a pasar a rendir ese último adiós, ese último homenaje al Papa Francisco. Miles de personas están llegando a Roma, al Vaticano. Y estamos viendo esa imagen precisamente en este instante. Se está produciendo ahora mismo en esa Basílica de San Pedro. Estamos viendo el féretro del Papa Francisco. Ahí vemos un poquito mejor esa cola, inmensa cola, que llega a la puerta y sobrepasa la puerta. Veremos seguramente la imagen de la plaza. Hablábamos de todos los cambios que ha podido hacer el Papa Francisco.
y de los que se han quedado por hacer. Uno de ellos, lo comentábamos también con don Celso Morga, la apertura a la mujer, ¿no? Dentro de la curia romana, que no era fácil, y ha puesto a una prefecta y también a una gobernadora dentro del Vaticano. Esto ya es una señal de apertura a las mujeres, que al final, decía el Papa Francisco, es de justicia, ¿no? Es el 50% de la población. Justicia, porque al final yo creo que para la elección de puestos tienen que estar los mejores, sea mujer o sea hombre. Lo hemos visto también en el nombre, también a una española como mano derecha desde el punto de vista de la comunicación. Por cierto, estos días también hay que estar muy atentos al tema de las retransmisiones del Vaticano, que suelen ser espectaculares en ese sentido. Se lo decía yo ayer a los alumnos de la facultad, digo, seáis o no creyentes, pegaros estos días a la televisión, porque el Vaticano, que puede estar y en otros asuntos, es verdad, pues muy alejado, pero desde el punto de vista de las imágenes y de la comunicación en este tipo de actos nos están dando esa imagen en directo y es una imagen absolutamente impecable. Hemos visto el cortejo, ahora mismo estamos viendo, se retransmite, ¿no? Esa fe a través de la pantalla. Eso no es fácil, que lo haga una cámara y lo está haciendo el Vaticano y lo hace en el día de hoy, lo lleva haciendo desde ayer. Es como una película de cine, yo se lo decía a los alumnos ayer. Fijaros en los planos, fijaros, por ejemplo, no hay ningún plano corto, también por respeto al propio Papa fallecido, ¿no? Y estos días, de hecho ya empezó el lunes con esas fotos, por ejemplo, cuando se cerraba la habitación donde estaba el cuerpo mortuorio. Es decir, que hay una serie de actos donde el Vaticano, que tiene, yo creo que todavía una necesidad de dar un paso adelante también desde el punto de vista de las redes sociales y de la comunicación, pues para llegar a otro tipo, por ejemplo, a los jóvenes, ¿no? Y yo creo que ahí sí el Vaticano debe dar un paso adelante, pero en este tipo de transmisiones, fijaros ese plano, son espectaculares, y lo que vamos a ver estos días va a ser absolutamente una lección de televisión y de cine. Bueno, vamos a saludar ya a Marisol Ceverino. Ella es responsable de comunicación de Redes Cristianas y una de las impulsoras de la Revuelta de las Mujeres en la Iglesia en la ciudad de Badajoz. Buenas tardes, Marisol. Hola, buenas tardes. Carmen Lourdes, buenas tardes. Estábamos hablando que el Papa Francisco hizo cambios para que las mujeres estuvieran pues, más cerca de la Iglesia, que tuvieran más cargos de responsabilidad dentro, por ejemplo, nombró a la primera prefecta, a Simona Bambrila, y la gobernadora del Vaticano, a Rafaela Petrini, que fue uno de sus últimos cambios. Son cambios valientes, ¿no? Efectivamente. Bueno, dentro de ese entorno de la cúpula de la Iglesia, pues sí, son cambios valientes, indudablemente. El Papa, por lo menos, ha tenido voluntad de abrir la puerta a las mujeres, cosa que a cargos en las mujeres, cosa que ningún Papa anteriormente lo había hecho. Indudablemente ha sido valiente y ha sido innovador. No se le puede negar, ¿no? Porque también ha creado comisiones en el Vaticano dirigidas por mujeres. Digamos que las mujeres en los cargos han pasado del 19,3 al 23,4%, y también ha nombrado a teólogas y administradoras en cargos claves. Eso no se le puede negar, y indudablemente ha sido un gran líder y una persona innovadora totalmente en la Iglesia. Eso no se le puede negar. Desde vuestro movimiento, desde la Revuelta de las Mujeres, pedís precisamente que las mujeres tengan mucho más peso dentro de la Iglesia. ¿Creéis que el nuevo pontífice que salga del cónclave tiene que seguir esa senda? Hombre, lo que quisiéramos y es lo que estamos rezando de aquí a que salga el nuevo para que eso suceda, ¿no? Para que siga la senda de apertura, y igual somos capaces de conseguir alguna vez pues ese ámbito de igualdad en la Iglesia, que no existe. O sea, la Iglesia no es un espacio de igualdad. La Iglesia es un espacio masculino 100%, y en el que están nombrando a algunas mujeres, sí es cierto, pero eso no nos da la total igualdad, porque indudablemente a lo que son los ministerios, como el sacerdocio o el diaconado, pues no tenemos las puertas abiertas.
y en la clausura del sínodo, aunque ahora sabemos que el Papa parece ser que lo ha prolongado, antes de morir ha prolongado el sínodo en sí y las decisiones que se puedan ir tomando lo ha prolongado hasta el 2028, que es también de agradecer, ¿no? Pero ahí esperábamos nosotros que se produjera un cambio más notable, ¿no? Sobre todo que lo hubiera podido abrir la puerta al diaconado femenino, pero no lo hizo. Entonces, bueno, bastantes cambios, ha abierto la puerta, pero está entreabierta todavía. ¿Teméis que esos cambios, aunque sean poquitos, vayan a dar marcha atrás con un nuevo pontificado? Pues ojalá y no. Yo creo que ni sería conveniente para la Iglesia, ni sería... Toda institución tiene que ir hacia adelante. El ir hacia atrás es absurdo, ¿no? Son pasos atrás, son pasos que nos llevan a ir más hacia posturas más conservadoras, que indudablemente no son buenas. Ninguna institución hace eso, ¿no? Entonces esperemos que no haya pasos atrás. Pues muchas gracias, Marisol, por haber estado esta mañana con nosotros y darnos tu opinión aperturista. Y bueno, a ver si tus rezos valen y no serán pasos para atrás, ¿no? Que es vuestro temor. Es lo que nos queda. En estos días, por lo menos, lo que nos queda es eso, rezar al Espíritu para que infunda esa sensatez a la Iglesia y a esos cardenales que están ahí reunidos, que tengan una mente abierta y que no tengan miedo. Yo lo que les pediría es que no tengan miedo, porque entiendo que muchas veces lo que pasa en la Iglesia es que hay miedo a que si se produce un aperturismo vayan a caerse los cimientos del Vaticano, y los cimientos del Vaticano no se caen, como no se han caído los cimientos de otras instituciones por abrirlos más a las mujeres. Entonces, que fueran valientes y no tengan miedo. Ahí queda dicho. Gracias, Marisol. Vale, gracias. Encantada. Se quejan de que se iba a abrir, tenían esperanza de abrirse al sacerdocio a las mujeres, que es como el paso principal para seguir ascendiendo dentro de la Iglesia, y no se hizo. El Papa Francisco decidió. Ese es el paso clave, porque yo sí creo que la mujer está representada en la Iglesia, pero no al nivel que debería. Pero tú vas a cualquier iglesia, cualquier templo, las primeras que están, bueno, las primeras que abren y las que cierran y las que están todo el día allí son mujeres. Son mujeres. Y eso hay que decirlo así, y es verdad que falta mucho camino por recorrer la Iglesia, pero que la Iglesia tiene cerradas las puertas a la mujer en los puestos de arriba, pues sí, seguramente sí, y que los cambios hemos visto que todavía no son lo suficientemente significativos, pero en las parroquias, en el tercer mundo, en las ayudas a los más necesitados, en los barrios más pobres, allí en la presencia de la Iglesia sí hay mujeres. Sí, hay mujeres, y eso hay que decirlo abiertamente. Que en el camino todavía es muy lento, que quedan muchas cosas por recorrer, seguro. Pero que la mujer, como no podía ser de otra forma, es verdad que no tiene un papel relevante, pero sí tiene un papel dentro de la Iglesia, y eso los que somos la practicantes... reivindicación no es el papel dentro de la Iglesia, porque ellas hablan de que son muchas. De hecho, la prefecta que está dentro del Vaticano lleva a las congregaciones religiosas, porque además son más dentro de la Iglesia. Pero no hablan de eso, hablan de la representatividad en cargos, ¿no? En esos cargos de responsabilidad, y también ese acceso al sacerdocio, al diaconato. Yo haría alguna reflexión, con todo el respeto que merece el tratamiento y, por supuesto, las personas de la religión católica. Claro, el papel de la mujer en la Iglesia, originariamente, lo digo con mucho respeto, ha sido Eva, la pareja de, y María, la madre de. Lamentablemente no ha sido un papel a la misma altura que el hombre. Hablaba la representante de Revuelta de las Mujeres
ojalá se mantenga la inercia. El Papa Francisco ha demostrado, lo estamos viendo, algunos ya lo conocíamos, yo viajo con frecuencia a Argentina, que es coherente con su juventud y su infancia. Era una persona austera, una persona humilde, una persona luchadora y sigue siéndolo. Ojalá se mantenga esa inercia, ¿no? Me gusta mucho este movimiento por varias razones, porque nace desde dentro. Revuelta de las Mujeres son mujeres cristianas feministas dentro de la Iglesia y son activistas. Y son palabras revueltas, activismo, que a veces se la quieren apropiar otros, y me gusta que sin ningún tipo de rubor y sin complejo utilicen esas palabras de activismo, de revuelta, que se manifiesten como se han manifestado cada 8 de marzo, y me gusta mucho este movimiento y esta valentía, ¿no? Que hablen de manera cordial, pero de manera reivindicativa. Y contundente. De que, efectivamente, de que la mujer tiene que tener un papel. Va a ser complicado el que pase al ámbito sacramental o al sacerdocio, pero yo creo que esa está la idea. Y espero que no se atreva el próximo Papa a dar un paso atrás. Creo que no lo hará. Creo que solo se esperan pasos adelante, serán lentos, tendrá algún obstáculo, pero tengo la esperanza y la convicción de que seguirán dándose pasos adelante, que cuesta llegar a ello, pero ojalá sea así. Vamos a seguir viendo señales de luto por la muerte del Papa Francisco. De hecho, hace unos minutos hemos visto en Cáceres esta imagen. Es la procesión cívica en silencio, sin música, para recordar al pontífice fallecido. Y el alcalde, y los concejales, las concejalas del equipo de gobierno, junto al PSOE y Vox, han marchado desde el ayuntamiento hasta la concatedral para asistir a la misa de San Jorge, patrón de la ciudad. Un acto en el que no ha participado Podemos. También el pendón de San Jorge ha lucido un crespón negro en recuerdo del Papa Francisco. Y en Badajoz, el arzobispado ha dispuesto un libro de condolencias para que aquellos fieles pacenses que lo deseen dejen sus muestras de afecto al Papa Francisco. Han sido muchos los que han plasmado ya sus palabras de cariño. Uno de los templos en los que se fijó el Papa Francisco está aquí, en Extremadura, en La Cruzera. Es el santuario Chandavila, que el Papa declaró diocesano. Allí está María Pérez. Hola, buenas tardes. Nos acompaña el hermano mayor de la Cofradía de la Virgen de los Dolores en Chandavila, José Lucio. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros por estar aquí. Precisamente hace casi un año, en agosto del año pasado, el Papa Francisco puso sus ojos aquí en este pequeño santuario. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Pues justamente por el mensaje que las niñas retransmitieron a raíz de las apariciones aquí, en 1945, el 27 de mayo del 45. Pues este mensaje al Papa le encantó, que es el perdón y la paz, como ustedes ven en la portada aquí del santuario. No hay paz sin perdón. Entonces, ese es el mensaje de Chandavila, es el perdón y la paz. Ellas aseguraban haber visto a la Virgen María en el año 45 y en el 47 se puso la primera piedra de este santuario. Las niñas dijeron en aquella fecha que le habían visto a la Virgen efectivamente, y hoy una hermana, que es la hermana Misericordia, sigue repitiendo lo mismo, que aquello sucedió, como se dice, y se lo ha dicho al señor arzobispo. Todo eso, ese proceso ha ido al Vaticano, donde el Papa Francisco y ha llevado a cabo esto, que le damos muchísimas gracias y pedimos por él que sigue intercediendo desde el cielo por este santuario. El Papa Francisco, como dice, lo formalizó a partir de agosto del año pasado con la redacción de ese decreto para iniciar el reconocimiento internacional de este santuario. Pues sí, justamente el 15 de septiembre se leyó el decreto aquí. Nuestro arzobispo, don José Rodríguez Carballo, se llegó el decreto que venía desde el Vaticano, firmado por el Papa Francisco, reconociendo Chandavila como un lugar, pues lo que es, lugar de fe, lugar de espiritualidad, y que no hay nada que obstaculice aquí lo del santuario, las oraciones y lo que hay, el culto. En septiembre se obtiene esa declaración de santuario diocesano, que es el primer reconocimiento nacional ahora mismo, después del fallecimiento del Papa Francisco. ¿En qué punto se encuentra? Pues creemos que durante estos días un tiempo va a estar paralizado todo, como así estará, pero ya a continuación pues se le dará el reconocimiento como así lleva el proceso el Papa Francisco, que se ha reconocido como un santuario internacional. Ya se está celebrando la Eucaristía aquí todos los sábados en idioma portugués, para ir ya poco a poco dando sus pasos para que el día que Dios quiera sea ya también internacional. El día 27 precisamente hay una peregrinación anual, es una peregrinación internacional donde acude gente de todas las partes del mundo.
Efectivamente, el 27 de mayo se conmemora la primera aparición de la Virgen y es la festividad de la Virgen. Entonces ese día es un día grande aquí y se invita desde aquí que acuda todos los peregrinos y todos los devotos de la Virgen a asistir ese día, donde también se va a poner la primera piedra a la casa de oración, la casa del peregrino. Se va a poner don José Rodríguez Carballo, nuestro arzobispo, pondrá la primera piedra ese día. Es un día muy importante y por favor os pedimos que estéis aquí todos presentes. Muchísimas gracias por atendernos. Continuaremos muy pendientes de cómo continúa ese proceso, un reconocimiento internacional que forma parte del legado que ha dejado el Papa Francisco aquí en Extremadura. Gracias, María. Bueno, pues fue santuario diocesano gracias al Papa Francisco, por eso nos acordamos también de Chandavila hoy. Les queda ese pasito para ser internacional, ¿no, Francisco? Ojalá se consiga, ¿no? Ojalá tengamos ese emblema aquí de la mano del Papa Francisco, ¿no? En Extremadura es una región, una comunidad autónoma con muchas raíces cristianas, ¿no? Tenemos desde Guadalupe hasta numerosos emblemas y ojalá, aunque sea simbólico, conozco el santuario, ojalá tenga ese reconocimiento merecido. De momento están poniendo todo de su parte y ya las misas en portugués. Sí. Las cosas de Palacio van despacio, sí. Las de la Iglesia también, pero yo estoy convencido de que va a llegar a buen puerto. El Papa Francisco tuvo relación con nuestra comunidad, lo estamos diciendo todo el rato, lo hemos visto con Chandavila, lo escuchamos en Semana Santa en Mérida y también en la del año pasado, también recibió la invitación de la presidenta de la Junta para venir a Guadalupe, como decía Francisco. Saludamos a Fray Guillermo Cerrato, es prior del monasterio de Guadalupe. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. ¿No le ha dado tiempo, Fray Guillermo, a venir al Papa Francisco, a ver a nuestra tierra, a visitar Guadalupe? Bueno, contemplará desde el inmenso azul del mar celeste, ¿no? Y él hizo peregrinación virtual. En el 2022 se unió pues, a esos peregrinos virtuales que tuvieron la necesidad de vivir desde casa la peregrinación también en esperanza y desde la esperanza. Conocía bien Guadalupe el Papa entonces, ¿no? Peregrinó hasta allí, aunque fuera de manera virtual. Sí, lo hizo de manera virtual y nos escribió una hermosa carta con motivo de ese año santo guadalupense, que además nos concedió la gracia de prolongarlo durante otro año más, 20 hasta el 22. Y luego también se ha hecho presente con especial cariño y afecto con ocasión del hermanamiento de este santuario con el santuario de la Guadalupana en el 13 de febrero del 2023, que vivimos el acontecimiento del hermanamiento y de la celebración de ambas imágenes en sus diferentes días. La nuestra el día 6 de septiembre en la Ciudad de México y nosotros el 12 de diciembre haciendo memoria de madre e hijas, todas de la Santísima Virgen. Fray Guillermo, se abre ahora una nueva etapa en la Iglesia con el nombramiento de un nuevo Papa. ¿Esto podría ser el inicio para que el monasterio de Guadalupe perteneciera a una diócesis extremeña, para que los extremeños tuviéramos en nuestra diócesis a su patrona? Yo suelo decir siempre aquello de que de Roma viene lo que a Roma va, y la Iglesia diocesana y la Iglesia española porta y lleva. De todos modos, creo que lo más grande en este momento es que todos y cada uno entendamos que su santidad el Papa Francisco pues ha abierto una manera diferente de estar, su presencia como Padre Supremo de la cristiandad y vicario de Cristo, y a mí sí que me parece que eso es muy importante, porque aprendiendo a caminar desde la humildad, desde la sencillez, si me apuráis un poco yo diría que el Papa Francisco tenía
mente jesuítica, pero corazón seráfico o franciscano. Y bueno, pues en sus cartas encíclicas de Evangelio, el Evangelio, Laudato Si y Fratelli Tutti, pues nos ha expresado capitalmente ese corazón franciscano cercano a las periferias y cercano, como no, también al pueblo y a nuestra región extremeña. Desde ahí yo creo que sí que puede caminar y podemos caminar con la esperanza, en el año de la esperanza, jubilar de la esperanza, podemos caminar con la esperanza de que la Iglesia ha de querer lo mejor para todos y cada uno de sus hijos y para las iglesias locales y diocesanas. Con el nuevo Papa, cuando sepamos cuál es su nombre, se va a pedir desde Guadalupe o desde las diócesis extremeñas que la patrona sea de una diócesis extremeña. Perdone que le insista en esto, pero es que hay malestar a veces entre los extremeños por esto. ¿El Papa Francisco sabía de este malestar o no? Un momentito. Si sabía el Papa Francisco de ese malestar, yo creo que sabía, pero no sabía cómo malestar. Sabía de que la Iglesia tenía, en relación con la región extremeña, pues la necesidad, el deseo y el proyecto de sentir más suya, que ya siente como suya, pero de sentir más suya la patrona de Extremadura y la reina de las Españas. Mucho más bonito eso de deseo que lo de malestar. Sí que creo que el nuevo Papa, el que el Espíritu nos quiera conceder, sí que va a tener una ocasión muy favorable y propicia, pero quizás haya que comenzar a trabajarlo desde el santuario y desde la archidiócesis y provincia, pues el empeño, porque nos llega el centenario en el 2028. El centenario de la coronación, que fue en el 1908, 28. Y llega el centenario en el 2028, ¿no? Sería una buena fecha para que ese deseo nos cumpliera a los extremeños y a las extremeñas. Para que reciba todas las invitaciones pertinentes de parte de todos y de cada uno de los organismos eclesiales y civiles. Gracias, Fray Guillermo, prior del Monasterio de Guadalupe, por habernos atendido esta mañana. A vosotros también, aunque hay aquí pues mucha tarea de peregrinos, porque el Mediterráneo y las regiones de Cataluña y Euskadi como que escogen estos días de Pascua para tal peregrinación, y más en este año de la esperanza y desde la esperanza. Pues con más motivo, le agradezco este ratito que nos ha dedicado. Que tenga buen día. Gracias también a vosotros y a todos los extremeños. 2028, bueno, una fecha que nos ha dejado Fray Guillermo, el centenario de la coronación de la Virgen, ese deseo. Yo hablaba de malestar, es más bonito eso de deseo de los extremeños de tener a la patrona, ¿no?, en una de nuestras diócesis. Sí, además los pastores de la Iglesia extremeña también lo quieren, lo han expresado por escrito, incluso lo han reclamado. Es verdad que se suele decir primero que Toledo es Toledo, o sea, no nos vamos a engañar, y hemos estado hablando antes de los poderes de la Iglesia. Bueno, pues Toledo en nuestro país, evidentemente, sobre todo por número de sacerdotes también, que era uno de los problemas que se decía, que en esa zona de Extremadura pues quizás no había el número suficiente de párrocos para atender a todos los fieles, ¿no? Y en concreto a las parroquias de toda aquella zona, que Toledo nos surtía, ¿no?, de festivos. Sí, porque eso no solamente es el monasterio de Guadalupe, hay una zona muy extensa en la que pertenece a la diócesis de Toledo. Pero yo creo que hay una deuda moral indudable, ¿no? Indudable. Y ojalá sea esa fecha, como ha dicho, ¿no? Ya tenemos ahí un referente. No hay que olvidar tampoco que Guadalupe siempre mira a Hispanoamérica. Y ahí yo creo que también puede ser una fuerza importante para que
ese cambio nos puedan ayudar también desde allí, ¿no? Allende de los mares. Yo creo que hace justicia y que ojalá sea en el 2028, claro. Ha dicho que hay que empezar a trabajar ya, desde el propio santuario. Lo ha dicho tal cual. Hombre, es un tiempo muy bueno, ¿no? Si fuera pasado mañana sería complicado, el Papa tendrá que afrontar al nuevo Papa retos importantes y urgentes, pero bueno, con vista a 2 o 3 años seguirá latente, estoy seguro, la petición razonada, como decíamos, y ojalá seamos optimistas y ojalá en el 2028, con ese aniversario, pues llegue el momento. Sería un buen regalo para Extremadura. En este punto vamos a conocer la historia de una pareja emeritense que nada más contraer matrimonio en 2020 fue recibida por el Papa Francisco. Le entregaron una medalla de la Mártir Santa Eulalia. Nuestra compañera Cristina Gómez está con ellos. Sí, estamos aquí con Pablo y Belén en un lugar muy especial para ellos, en la Basílica de Santa Eulalia, que fue el sitio donde se casaron en plena pandemia, el 28 de marzo de 2020. Decidieron eliminar la fiesta, puesto que estábamos en plena pandemia, pero sí realizaron el sacramento en la más estricta intimidad y fue por ello que tuvieron la suerte de conocer a alguien muy especial. Belén, buenos días. ¿Dónde fuisteis de luna de miel? Pues cambiamos todos los planes por la pandemia y al final fuimos a Roma. Se nos ofreció la posibilidad de tener una audiencia papal y para bendecirnos el matrimonio y las circunstancias en las que fueron, y entonces cambiamos todo y fue a Roma. ¿Y qué recuerdos son los que tenéis de ese encuentro en la corta distancia con el Papa? ¿Qué hablasteis con él? Pues el recuerdo es de una persona sencilla, una persona, yo diría, de luz, te transmite paz. Y bueno, pues hablamos de dónde veníamos, por qué estábamos allí, por qué queríamos conocernos y lo que nos pidió era que rezáramos por él. ¿Coincides tú en esa misma sensación cuando estuvisteis con Francisco? Sí, todas esas características y aparte muy cercano. A mí me sorprendió también mucho que nosotros íbamos con mascarilla, era plena pandemia y era obligatorio, y él estaba sin ella. Y yo le decía a Pablo, es carne de cañón. Y claro, es que era cercano, le daba igual, totalmente entregado a nosotros. Había varios matrimonios jóvenes y muy cercano y humilde. ¿Y qué regalo es el que le llevasteis? ¿Qué obsequio le disteis? Pues le llevamos una medalla de la Mártir Santa Eulalia y también le llevamos una lucerna para los cristianos, de aquí de una famosa tienda de aquí de Mérida, una edición limitada, 1 de 1, y fue para él, las 2 cosas. Y bueno, estos días, cuando os enterasteis de la noticia de que el Papa había fallecido, supongo que lo habréis sentido incluso más, ¿no?, ya que tuvisteis la suerte de haberlo conocido en persona. Bueno, para nosotros los cristianos el Papa es una figura muy importante, es una sensación de padre en la tierra. Entonces la pena nos invade a todos, pero más si lo hemos conocido y las características de este Papa han sido muy especiales, muy cercano, muy humilde. Y entonces pues sí, se siente mucho su enfermedad, hemos rezado mucho por él y bueno, ahora para los cristianos la muerte es otra vida más especial si cabe, y entonces bueno, pues rezamos y sabemos que está en un sitio mejor. Pues muchísimas gracias, Pablo y Belén, por habernos contado vuestra historia en estos días en los que estamos intentando rescatar los testimonios de extremeños que han tenido la suerte de conocer al Papa Francisco. Muchas gracias. Gracias, Cristina, también a Pablo y a Belén por contarnos su testimonio. Testimonios que nos llegan del Papa Francisco siempre de la cercanía, ¿no? Fíjate, sin la mascarilla para estar más cerquita de la gente, Francisco. Sí, me llama la atención siempre esa informalidad que tenía, ¿no? Hablamos de perfiles. Juan Pablo II creo que era parecido, Ratzinger yo creo que era más distante, una persona, me imagino que sería afable y cariñoso, pero en el lenguaje corporal más distante, Francisco era muy cercano, se le veía en la calle, en cualquier lugar. Antes hablamos del encuentro de la presidenta Guardiola, ¿no? Hablando de nuestro común amigo Jesús Sánchez Adalid, ¿no? O sea, una persona que era una conversación normal, distendida, ausente de protocolo, al margen de esa necesaria parafernalia de la que hablamos en el sepelio, pero bueno, mezclaba bien ese rigor con la cercanía. A mí me apasiona ese tipo de personajes. A mí me parece un testimonio extraordinario lo que habéis dado. Hay que ponerse en esa situación, en ese contexto de la pandemia, y me parece que describe a la perfección lo que es el Papa Francisco, que por cierto va a ser en terreno con los zapatos que ha estado con ellos durante los últimos tiempos. Decían hoy las crónicas que hasta ya medio roídos, ¿no? O sea, medio estropeados y tal. Eso sí, él evitó esos zapatos rojos. Claro, de ahí institucionalizados, claro, ¿no? Y otra anécdota que contaba ayer la corresponsal de COPE, que la primera vez que la recibió le dice, ¿qué le llevo y tal? Y le llevó una tortilla de patatas. Y ¿sabéis qué le preguntó cuando se marchaba? Oye, ¿y el plato cuándo te lo doy? O sea, que pueden ser anécdotas, pero que describen muy bien la figura de un papa que por encima, luego sabéis que no durmió en palacio, sino que se fue a Santa Marta,
que es desde donde ha venido el féretro hoy. Esta habitación austera de la que nos hablaba Exactamente. don Celso Morga. Claro, muchos también han criticado, no, ha tenido muchos actos de demagogia. Claro, la comparación luego con otros papas, oye, pues si los anteriores papas fueron enterrados de una determinada manera, claro, este no lo hace, va a poner mal a los anteriores. No, aquí es que siempre hay opiniones para todos los gustos. Pero bueno, yo creo que evidencia claramente que era una persona de donde venía, además, que venía de Argentina, de trabajar en situaciones y en barrios muy difíciles, pues ha encarnado, yo creo que lo que queremos todos los cristianos, que es el espíritu de Jesús, el espíritu de Jesús que dejó entre nosotros, ¿no? Yo hablaba al inicio de este programa que teníamos muchos más temas preparados, pero obviamente la muerte del Papa lo está invadiendo todo, los testimonios y su recuerdo también. Vamos a ver de lo que nos da tiempo. Vamos a hablar sobre Almaraz, porque después de una semana sin funcionar, el reactor 2 ha vuelto a activarse esta noche. Eso sí, todavía no hay fecha para que la unidad 1 retome esta producción. La central ha estado parada por completo estos días por la baja demanda energética y esa elevada generación de las renovables a consecuencia de las últimas borrascas. En marzo del año pasado, la unidad 1 de Almaraz también paró durante 18 días por una situación similar. Fue una obligación que tenía el gobierno. Las empresas firmaron el cierre de Almaraz para el año 2027 de un reactor y el 2028 para otro, y el gobierno tiene la obligación de llevarlo hacia adelante. Las empresas no han mostrado todavía ninguna intención, por los medios de comunicación sabemos que se van a reunir el día 20 a ver qué deciden, por lo tanto el gobierno no podía quedar separado, porque si no lo hace podría haber una responsabilidad patrimonial de las empresas que podrían reclamar al gobierno. Se tienen que sentar a negociar con los tres socios, con Endesa, Iberdrola y Naturgy, y llegar a un acuerdo. Todos los países de Europa, incluidos Alemania, han vuelto a la senda de las centrales nucleares para conseguir la soberanía energética que necesita Europa, la estabilidad de sus redes y el crecimiento de su industria. Y nosotros somos el único país que todavía, por un encabezonamiento ideológico, nos hemos apartado de esa senda. Somos partidarios de que exista ese diálogo entre las partes antes de llevar a cabo esta decisión que afecta a miles de empleos y que sin duda empobrecerá a toda nuestra región. Y fíjense, el Consejo de Ministros ha autorizado a la empresa pública Enresa para licitar ese primer gran contrato de desmantelamiento de la central de Almaraz por 28 millones de euros. Sí, una decisión que ha estado parada durante 10 meses, hay que decirlo, porque ya lo anunciaron hace 10 meses, se paralizó, que ahí parecía que se iba a abrir un periodo de negociación, pero da la impresión de que el gobierno sigue R que R, y yo creo que faltaría que escucharan a los ciudadanos. Siempre hablamos de la distancia, bueno, hemos hablado todo el programa de la posible distancia de la Iglesia con el pueblo llano, ¿no? Sin entrar en comparaciones, pero yo creo que falta sensibilidad. Yo creo que falta sensibilidad de nuestros dirigentes políticos a nivel nacional. Hay otra fecha importante, el 20 de mayo, porque las eléctricas ahí se van a reunir, Iberdrola, Endesa y Naturgy, que son las propietarias de la central, y ahí van a decidir si van a pedir formalmente o no esa continuidad de la central nuclear de Almaraz, las centrales extremeñas. A mí me gustaría que este debate fuera un debate puramente técnico, no un debate político. Es decir, que se escuchasen a los técnicos, no solo los técnicos de energía, sino los técnicos también en la opción B, que creo que no se baraja. En el escenario, que yo creo que no es deseable, de que se cierre Almaraz, no veo que haya un plan B para ver qué se hace con los empleos, con todo el contexto vinculado al mar que existe, sobre todo en la zona próxima a la central. Pero creo que sea esto un debate ideológico, un debate político, cuando estamos hablando de cuestiones meramente técnicas, de cuestiones tecnológicas, creo que deberían ser los técnicos los únicos que hablen, expongan, y los gobiernos autonómicos y regionales se adapten a la decisión que sea pues necesaria y conveniente, ¿no? A nivel de energía. Estamos hablando solamente de necesidad de energía, y yo creo que al día de hoy, como profano en tantos temas, también en este, solamente como ciudadano que lee a veces en vertical los temas, que la energía nuclear sigue siendo necesaria, no es suficiente todavía con el empuje de las alternativas. Pues no nos ha dado tiempo a más. Seguiremos hablando de Almaraz seguro y, por supuesto, del recuerdo del Papa Francisco. Gracias por haber estado esta mañana en Hora Extremadura. Nosotros nos despedimos desde el Vaticano, donde, ya saben, hemos estado viendo, ahí lo seguimos viendo, miles de fieles ya a esta hora están viendo esa cola enorme, pasan a despedirse del Papa Francisco. Esta capilla ardiente en la Basílica de San Pedro va a estar abierta al público durante 3 días, hasta el viernes. Así nos vamos hoy. Se quedan con la salud, con Lola Trigoso, y después llega el informativo con Inma Mateos. Hasta mañana.